El Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de Sonora presenta Reglas para el conteo de unidades formadoras de colonias o UFC. Objetivos: familiarizar al espectador con la técnica de conteo en placa para las unidades formadoras de colonias o UFC, describir el método de conteo de UFC para una mejor comprensión. El método presentado a continuación se basa en la suposición de que un microorganismo viable da lugar al desarrollo de una colonia y que el número total de colonias que se desarrollan sobre el medio de cultivo sólido es proporcional al número original de microorganismos viables presentes en la muestra, a fin de disponer de un número adecuado de colonias para el recuento. Antes de comenzar, es importante resaltar que el siguiente método se realizó a partir de una muestra, la cual fue diluida de 1 a 10 hasta 1 a 1.000.000, de las cuales se inoculó en una caja Petri con agar previamente preparado y posteriormente se esperó de 24 a 48 horas para su crecimiento. Para iniciar, ordenar las placas de menor a mayor dilución, o sea, de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6 en este caso. Seleccionar aquellas placas que se encuentren en el rango de 25 a 250 unidades formadoras de colonias. Contar todas las colonias de la placa. Si hay duplicados, entonces sacar un promedio de las UFC. Multiplicar el número total por el inverso de la dilución y por la cantidad de muestra usada, la cual fue 1 mililitro. Como ejemplo, UFC es igual al número de colonias por 1 mililitro, por inverso de la dilución. El número obtenido se redondea a dos cifras significativas y se expresa de forma exponencial. Cuando el tercer dígito es 4 o menor, se omite, dejando el número con dos cifras significativas. Por ejemplo, si la cuenta es de 312 UFC, se reportará como 310, es decir, 3.1 por 10 a la 2, porque el tercer dígito es 2. Cuando el tercer dígito es 5 o mayor, dicho dígito se redondea al siguiente. Por ejemplo, si una placa se cuantifica a 199 UFC, se reportará como 2 por 10 a la 2. Si el promedio es 237 UFC, en dilución 10 a la menos 3, se reportará como 2.4 por 10 a la 5 UFC. Continuamos. Si hay una placa de crecimiento extendido, se cuenta como una sola colonia y no se considera adecuada para el conteo. Cuando en una placa hay colonias dentro del rango estipulado, pero hay una agrupación de varias de ellas, esta se cuenta como una sola colonia y se suman las demás colonias que están separadas. Cuando hay placas dentro del rango en dos diluciones consecutivas, se aplica el factor dilución a cada una de las diluciones obteniendo las UFC y se promedian entre ambas. Cuando las placas de menor dilución contienen menos de 25 colonias, contar el número de colonias presentes en dicha dilución y multiplicar por el factor dilución para obtener el valor estimado de cuenta en placa y terminar el informe agregando la leyenda valor estimado. Cuando el número de colonias por placa exceda de 250, contar las colonias en aquellas porciones de la placa que estén dentro del rango. Contar por ejemplo la cuarta parte o la mitad del área de la placa y multiplicar el valor obtenido por 4 o 2 respectivamente. Si solamente se puede contar unos cuantos cuadros, 1 centímetro cuadrado, considera que la caja Petri tiene 100 milímetros de diámetro con un área de 65 centímetros cuadrados. Sacar el promedio de las colonias de los cuadros contados y multiplicar por 64. Agregar la leyenda de valor estimado al número de UFC contadas. Al final se reportará como número de UFC sobre gramos o mililitro de bacterias aerobias en placas incubadas a grados centígrados sobre número de horas. Por ejemplo, 2.5 por 10 a la 3 UFC sobre gramos, 37 grados centígrados, 24 horas.